Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestro invitado a esta hora, el doctor Francis Javier Abad López. Francis es coordinador nacional de la Prefederación de Pequeños y Medianos Productores de Leche del Ecuador. Francis, en este momento el país atraviesa una situación sumamente crítica que amenaza la vida de sus pobladores. En realidad, este confinamiento de las últimas horas, ¿en qué medida ha dado resultados? Desde el área de la opinión médica no pasa absolutamente nada. Entonces, yo quisiera preguntarle a Francis, que está siempre vinculado desde otro campo, desde el productivo. El campo no nos ha fallado. Cierto es que somos víctimas de los intermediarios, Francis, pero hay que comer y por eso hay que agradecerle a la naturaleza. Pero también es importante examinar el punto de vista de los productores lecheros, medianos y pequeños con Francis, para preguntarle y ponernos en positivo. Si es que el confinamiento se va a alargar, Francis, como se recomienda desde el campo médico, por lo menos 17 días, dicen, y no solo una vez, sino varias durante este año. La pregunta es, Francis, ¿hay alguna propuesta desde el campo para sacar los productos a la ciudad en escenarios de confinamiento? Bienvenido, Francis, y muchas gracias su gentileza por atendernos. Eh, Gracias, William, por este espacio, Wilma, perdón. Lo valoramos mucho, pues bueno, la oportunidad de que el campo se exprese, de que la gente que hacemos producción agropecuaria tengamos la oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía y expresar nuestra opinión es muy valioso. Pues bueno, sobre la pregunta suya, ¿qué pasa con el confinamiento en la parte agropecuaria? Pues bueno, nos afecta grandemente, gravemente, nos afecta, pero yo partiría haciendo este análisis desde dos escenarios. Primero, que el campo ecuatoriano no le ha fallado a la gente. Sí. El campo ecuatoriano creo que ha estado al nivel y a la altura de las circunstancias y de la problemática, porque como sea, hemos sacado los productos hacia la ciudad, hemos sacado los productos al consumidor, la gente no ha sufrido desabastecimiento y no ha sufrido tampoco crisis alimenticias o alimentarias, ¿no? Creo que esto es un primer escenario que quisiera resaltar. Lo segundo, pues bueno, nosotros somos acostumbrados a los grandes esfuerzos y a los grandes sacrificios. Eso es algo que nos enseña el campo, las inclemencias, a veces el tiempo, las injusticias de las situaciones del campo que se viven todo el tiempo, animales que se mueren, cosechas que no se cosechan, productos que se quedan y cosas de esas. Pues bueno, nosotros nos adaptamos a la realidad, consideramos y esperamos que esta medida sea realmente la conveniente, que sea la precisa para que este país pueda ir amainando el problema grave de la pandemia, ¿no? Nosotros nos adaptamos. Ahora, ¿en qué nos perjudica y en qué nos beneficia? Beneficiarnos, creo que en nada, obviamente a nadie nos beneficia Claro. una situación de estas. Todos Y perdemos, Francis. todos perdemos. ¿En qué Sí. nos beneficiamos? En qué nos perjudica, perdón? En que los productos no salen normalmente, en que hay problemas, hay desabastecimiento. Ahora, la medida es justa porque al sector agropecuario tenemos vía libre, podemos circular, los vehículos que hacen abastecimiento, los transportes pueden circular, bajan obviamente porque parece que muchos transportistas no se preocupan de tener su ruga al día, entonces bajan porque digamos que hay 15 vehículos que están circulando normalmente, Ujú. bajan a 7, a 8, porque el resto no ha sacado su RUC, no tienen permisos. Entonces obviamente cuando la policía les pide los documentos, no tienen cómo justificarse, ¿no? Pero entonces ahí, Eh, Francis, ¿qué sería mejor? ¿Hacer una tregua, permitirles el paso o esto generará mayor indisciplina? Porque finalmente
el objetivo esencial es sacar el producto del campo a la ciudad, Francis. ¿Cómo tratamos de que de esos 15 que usted pone el ejemplo y solo 7 pasan, en realidad se queda el otro 50% y probablemente desabastezca los mercados, Francis? Hay que buscar una alternativa. ¿Qué plantea el campo a la ciudad? ¿Qué plantea el campo y representantes como usted, Francis, al COE nacional, que a veces parece que no estaría plenamente sintonizado de las circunstancias que se afrontan ya en la práctica, en la vida diaria, en este caso, en el escenario alimenticio, productivo, Francis? Bueno, nosotros lo que hemos planteado al COE y se nos ha escuchado es que se nos permita hacer lo que se llaman los puentes o los puentes alimenticios, es decir, que podamos pasar directamente a los mercados de abastecimiento y esto no ha habido ningún inconveniente, no ha habido problema, pero O creo sea, que como... sí han sido escuchados, perdona la Sí, interrupción. sí, sí, se Están nos ha llegando atendido. ustedes directamente del campo a los centros de abasto. A los centros de abasto. Sí, en esa parte no es el problema. El problema para nosotros es el consumo, obviamente disminuye, ¿no? El consumo, hay productos que van a empezar a rebotar, no van a salir, eso es grave. Y peor todavía si es que empiezan con importaciones, y esto es lo que siempre hemos venido criticando y hemos venido pidiendo conciencia a las autoridades, que no son los momentos para que entren productos importados. Si es que aquí hay abastecimiento, los precios son accesibles, absolutamente accesibles, dada la economía y la circunstancia del dólar, ¿no? Entonces, Claro, por ejemplo, para el sector lechero, la industria comienza, ahí vienen los problemas nuestros, en cambio, si usted me permite por favor. denunciarlos. ¿Qué es lo que pasa? La industria, con el cuento del desabastecimiento que no tiene, que los productos no llegan, que esto impide que los tanqueros circulen con normalidad, no llegan, piden permiso para importar leche en polvo, por ejemplo. Entonces, con esos pretextos empiezan a asesinar a nuestro sector, a matar a nuestro sector. Cuando bien pueden abastecer ustedes sin ningún problema. Nosotros estamos capacitados para abastecer la demanda de este país, que además es deficitaria. Nosotros consideramos que deberíamos alcanzar mejores niveles de consumo de leche, por ejemplo, ¿no? Ujú. Porque eso recomienda la Organización Mundial de la Salud, no solo por lo que dice el sector. Entonces, ahí tenemos un problema nosotros, en cambio, ya con la industria que está planteando, pues, bajarnos el precio. ¿Por qué? Porque a título de exportación quieren que nosotros nos bajemos a 26 centavos el litro, lo cual es terrible. Claro. Imagínense lo que es 4 litros para ver un dólar. 4 litros para ver un dólar, eso es lo que nos plantea la industria. Sin embargo, la industria no le baja un centavo al consumidor. Un centavo no le bajan al consumidor, más bien suben cada vez, sin embargo, nosotros para abajo los precios. Pero Entonces, entonces, Francis, yo quisiera que me explique este punto que no queda claro. Es decir, los productos, incluido la leche, del campo a la ciudad, a los centros de abasto, llegan sin ningún problema, inclusive haciendo a un lado a los intermediarios, ¿no es cierto? En la época actual, a- ¿correcto? así es, Pero así usted es. dice, Tenemos esa posibilidad. pero usted dice, disminuye el consumo. Claro, los consumidores no pueden acercarse a los centros de abastos precisamente por las prohibiciones que hay por el contagio, ¿no es cierto? Así Entonces, es. ese es el punto que hay que resolver. Desde los centros de abasto hacia los consumidores. ¿Qué propone Francis? Bueno, la única alternativa sería, porque obviamente si los centros de abastecimiento no pueden ser visitados por la gente, la única propuesta sería que se permita de pronto ofertarle al consumidor en las vías, como se ha venido haciendo. Yo veo mucha gente que se ha dado esa alternativa, ¿no? De poner algún carrito y andar recorriendo, pero claro, eso ya no, poco ya no está permitido, ¿no? Ya no está permitido. Pero Porque ahí está el punto, ahí está el conflicto, Francis, porque ahí prácticamente habría un abastecimiento global, con buen ritmo, con celeridad, ¿no es cierto? Ahí hay que pensar en la solución. hay que pensar en una solución. Si es que nos mandan a un confinamiento más allá de los 2 días Sí, semanales,
si nos mandan a eso, entonces tendríamos que hacer las siguientes alternativas. Primero, un tanto de facilidad a la gente que en la realidad está dedicada a la transportación en el campo, porque constan como choferes profesionales, pero no constan como transportistas de alimentos, por ejemplo, ¿no? Ya, Entonces entonces ahí, ahí los ¿qué habría que detienen, hacer? Ahí, ¿qué ahí habría que los hacer? paran. Habría que darles autorización si es que están transportando alimentos, porque como les están parando, no les dejan pasar, luego se cae una vez, la transportación se cae dos veces y esa gente ya no intenta una tercera, lo cual para nosotros significa un comprador menos, ¿no? Significa la posibilidad de poner productos en la ciudad que van disminuyendo. O sea que Entonces, se podría eso censar a aquellos ecuatorianos que son conductores profesionales, pero que habitualmente su actividad es transportar alimentos. Entonces, bien podría generarse un censo avalado inclusive por ustedes como productores que los conocen, ¿no es cierto? así es. Entonces, eso en la práctica ayudaría mucho. Eh, Ya, lo segundo, lo segundo sería que si es que hay confinamientos mayores, entonces que se permitan vehículos que oferten a la ciudadanía desde los vehículos productos alimenticios, ¿no por es los cierto? barrios, por las Por los calles de la ciudad. barrios, Ujú. exactamente, por los Ya, barrios, porque a veces los negocios de barrios que yo veo que existen casi en todos los barrios, están los precios bastante subidos, ¿no? Bastante subidos dos y tres veces. Entonces, el productor podría ofertar a mitad de precio posiblemente, a un 70% de los 65% de lo que se está ofertando en los barrios. Entonces, sería una posibilidad para que el campo se dinamice, porque el problema también es que el campo, cuando no tiene el circulante, también entra en desesperación, no se sabe qué hacer, exacto. y todo, como en todos los sectores, se deprime. Entonces, yo creo que es fundamental, yo creo que es fundamental que la sociedad apoye el respeto por la soberanía y la seguridad alimentaria, Sí, mi sí, querido William. sí, sí, sí. ¿Sí? Esto tiene que ser una tarea número uno, que se marque, se establezca el Estado ecuatoriano, porque hoy por hoy, por ejemplo, nosotros tenemos un grave problema. Estamos amenazados por los famosos mercados comunes, estamos amenazados del contrabando, ¿sí? No hay quien controle realmente, efectivamente, el contrabando. Como hemos dicho, el contrabando pasa y pasa saludando, ¿no? No es que pase escondido ni pasa por las montañas, pasa por los puntos de control y saludando. Entonces, eso desincentiva al productor. Claro. Cuando va al Qué mercado, productos ingresan, Francis, por contrabando? vas por contrabando entra todo, verduras, legumbres, hortalizas, frutas, cárnicos en pie y cárnicos faenados, Por ambas ¿sí? fronteras. Por ambas fronteras, ¿no? Y ahora, por ejemplo, la frontera colombiana se ha abierto por el lado del oriente. Me parece, no tengo claro por dónde mismo es, pero es Qué por el lado curioso. del Agua Agrio en las fronteras, ¿no? Por ahí ingresan. Es más, algún intento de detenerles y hubo hasta amenazas de muerte, gente que fue y disparó al aire y todas las cosas. Es una actitud realmente intolerable, ¿no? Yo creo que es necesario que el ejército, si es necesario, salga. Entonces, primero el contrabando y luego escuchamos a todos los que hacen comercio, es decir, los compradores y vendedores, que son los únicos que estarían involucrados en este grandísimo interés, ¿no es cierto?, de entrar a los mercados comunes con Estados Unidos, por ejemplo. Ya lo hicimos con Europa, queremos con Estados Unidos, ahora se habla de la Alianza del Pacífico Ujú. y el posible ministro de Economía está en eso, fomentando enormemente como que esto fuera la gran salida y la gran solución. Algo que lo discutimos mucho, algo que lo discutimos mucho porque, miren, el sector que da trabajo en este país es el sector productor, es el sector productor el que más genera puestos de trabajo. El agroecuatoriano genera 4 millones de puestos de trabajo. El sector productor de leche genera 1,5 millones de puestos de trabajo. Entonces, si a título de mercados comunes, ¿no es cierto?
porque ingresen productos de afuera, el productor de acá tiene que cerrar, el daño es enorme, el daño es Claro, claro. terrible. Primero, el impacto sería económico porque se dejan de producir casi 300.000 hatos ganaderos que existen actualmente productores de leche. Segundo, irían a la desocupación 1,5 millones de personas que trabajan directa o indirectamente, en este caso alrededor del sector lácteo, ¿no es cierto? Y 4 millones si es que lo vemos con el sector agropecuario. ¿Por Entonces, qué es terrible? cuál es la solución entonces ahí? ¿Cuál es el punto de equilibrio? Porque paralelamente también necesitamos abrirnos a mercados comunes, Francis. Ya, correcto. Nosotros lo que proponemos es que se abran los mercados comunes a la tecnificación, a la industria, por ejemplo. Yo creo que se justifica perfectamente Ujú. al conocimiento, a lo que está elaborado, a lo que está fabricado, está correcto. Pero no nos pongan a competir materia prima, no nos pongan a competir Correcto, producción correcto. agropecuaria con producción agropecuaria, porque definitivamente no hay parámetros, ¿sí? Y esto significaría la quiebra. No hay ni cómo readaptarse, no habría cómo readaptarse. Porque una finca, por ejemplo, para que tenga una idea el consumidor, un promedio de producción acá en el país normalmente va entre los 40, 60, 70 y 80 litros diarios. Eso es el gran 70%, ¿no es Ya, cierto? Si nosotros tuviéramos que para ver un dólar vender 4 litros, entonces la producción del día sería más o menos, si le hacemos, sería $15 en bruto. Descontemos todos los gastos que significa eso, ¿sí? Y nos van quedando por ahí unos $3 o $4 por día, por lo día, que se desincentiva totalmente y obviamente, habría que abandonar la actividad. Eso, en obviamente. conclusión, entonces no podemos competir con la leche en polvo de los Estados Unidos. Ahora alguien dirá, se necesitan abrir los mercados y vamos a ser competitivos. Seamos competitivos entonces, pero dennos las mismas condiciones. ¿Cómo competimos con el productor de leche de los Estados Unidos cuando el productor de leche de los Estados Unidos tiene una leche subvencionada por el Estado Sí. entre 10 y 15 centavos? Entonces, subvenciónennos a nosotros también y entramos a competir contra leche subvencionada. Los productores de los Estados Unidos tienen acceso a créditos a no más allá del 2%. Acá nosotros nos prestan entre el 18 y el 22%. Entonces, arreglemos ese problema también. Y arreglemos otro problema complicado también, que es la falta de acceso a la tecnificación, porque aquí vienen productos importados. Supongamos, llega un tractor en $15,000, eso le cuesta al importador y lo saca a la venta en 45, en 50 y en 52. Precios inaccesibles. Entonces, acá tiene que hacerse una política de esas para que el campo se tecnifique, produzca el doble y el triple para poder aguantar una competencia. Pero si vamos a competir en estas condiciones, eso sería simplemente el acto sepulcral para que manden a este sector a cerrarse. Y el perjuicio es grave porque hay que tomar en cuenta otro asunto grave también, Wilman, que es el asunto de la seguridad alimentaria. ¿Qué pasaría si cerramos los lecheros la producción? ¿Qué pasaría si las pandemias pasan de 15 días? ¿Quién va a abastecer de leche a la población? Si ya el sector productor, producto del desincentivo y producto de la falta, de la imposibilidad de competir, tienen que cerrarse como 300.000 hatos ganaderos. Entonces, aquí hay que tener mucho tino a la hora de decisiones. Y yo creo, mi querido Wilma, que nosotros podemos llegar a tener acuerdos con los Estados Unidos, acuerdos con todos los países, pero acuerdos muy bien pensados y muy bien vendidos, Ahora, ¿sí? es el momento para estos acuerdos con mercados comunes, Francis? Para el campo O sería. es mejor esperar que este escenario pandémico amaine y a partir de allí buscar este acercamiento y sobre todo fortalecer los niveles de consulta con ustedes, con los productores, y no tomar la decisión desde un escritorio de un ministerio cualquiera? Del ministerio, el Ministerio de Comercio, ese es el que está tomando las decisiones. Es decir, la gente que compra y vende y no les importa en El cambio el productor. productor. Claro, Si claro. nosotros damos 4 millones de puestos de trabajo, los comerciantes no llegan ni a 100.000, ¿entienden? Entonces, esa es la diferencia, Correcto. ¿no? Porque Inclusive aquí, en
En la Aquí, facturación exacto. ustedes son mucho más altos. Todo vendría de afuera, desde las medias hasta los pañuelos, desde los cubiertos hasta las tazas, y todo vendría de afuera, porque no, es muy complejo, es muy difícil abrirse a competencias con gente que está 10 veces más desarrollada que nosotros. Yo le preguntaba a Francis si ustedes recomiendan que por ahora se congele esos, esas aproximaciones que se hace para ampliar mercados comunes, como usted les llama. ¿Es momento entonces de pararlo, de detenerlo, hasta salir de lo que estamos afrontando? Si es que se hacen mercados comunes, nuestra propuesta desde nuestro punto de vista es que no se involucre el agro en esos acuerdos. Ok, ok. ¿Sí? Que se deje por fuera porque nosotros somos sector sensible, porque así manda la Constitución de la República. La Constitución de la República manda proteger la soberanía y la seguridad alimentaria. No se puede atentar contra eso. La Constitución de la República manda a que al productor de alguna manera se lo respalde respetando un precio de sustentación. Esos son mandatos constitucionales y todo eso se quiere echar a la basura, ¿sí? Entonces los industriales acá, obviamente, materia prima barata seguramente les interesará mucho, pero nosotros en el campo estamos ya haciendo una gran corriente para pararnos frente a estas posibilidades y levantarnos frente a estas posibilidades, porque esto sería sepulcral para nosotros, tal cual está sucediendo en este momento en Colombia, Claro. porque hay que simplemente ver el ejemplo de lo que está sucediendo en Colombia. Esta competencia desleal está acabando con los mercados y lo único que hemos conseguido es que las producciones de otras sociedades entren aquí, arrasen acá y las producciones nacionales se acaben. Ahora, Entonces, eso Francis, no creo que sea lo que convenga al país. ahora, Francis, los confinamientos vienen, o sea, no es una posibilidad, es una realidad. O sea, tarde o temprano los médicos van a triunfar en su tesis, y no por un triunfo que corresponde solamente a ellos, sino por la necesidad de proteger la vida de ecuatorianos y ecuatorianas que formulan confinamientos parciales de 15, de 17 días, de aquí en adelante hasta el cierre del año. Entonces, el escenario está prácticamente definido, Francis. ¿Qué van a hacer los productores, lecheros, los productores del campo en general de otros productos agrícolas allí? Bueno, lo primero, nosotros tenemos propuestas y alternativas, ¿no es cierto?, para que no se produzca desabastecimiento Ok. y que la ciudadanía ecuatoriana tenga la tranquilidad y seguridad de que el campo está produciendo y que puede abastecer y puede cumplir con la demanda de alimentos en este país. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Lo segundo, pedirle al gobierno que apoye a nuestro sector, que no se despreocupe de nuestro sector, que no nos estén amenazando cada vez de que los acuerdos comunes son la maravilla y que estos van, porque eso desincentiva, esto preocupa, esto realmente llama mucho al sector a la protesta, ¿no es cierto? Porque sabemos muy bien que luego de eso sería la desocupación de millones de seres ecuatorianos que se viven alrededor del campo. Con respecto a la pandemia, en el evento de que, bueno, se tomen medidas más drásticas, ¿no? Sí, señor. Como, por ejemplo, ya que vayamos a confinamientos de 15 días, de 17 días, de 30 días, pues el campo no va a parar, el campo no va a parar, y que también se nos declare sector de primera línea, porque el sector de primera línea también no solamente es el médico o es el policía, sí, o son las autoridades que están dando la cara, obviamente, y nosotros también somos de primera línea porque estamos permanentemente moviendo algo demasiadamente importante como son los alimentos ¿Cómo no? ¿Cómo y no? Sí. abasteciendo a la sociedad. Entonces, quizás declarados en primera línea, de pronto tal vez el plan de vacunación para el campesino, porque sería terrible que la pandemia no se ha aprendido en el campo, ¿no? Porque en el campo obviamente hay las condiciones son distintas, no hay esos amontonamientos de gente, pues los espacios son grandes, sí, pero el virus puede perjudicar también al campesino, ya lo ha hecho, pero no ha llegado con fuerza, gracias a Dios, pero si esto sigue creciendo,
declarados en primera línea también que se atienda al campesino, ¿no? Que se atienda a la persona que está produciendo alimentos, ¿sí? Ahora mismo, Francis, ¿están llegando las vacunas al campo? ¿Qué conocimiento tiene usted en el marco No, del plan no, que al anuncia el campo no ministerio? llega, ¿no? Definitivamente nosotros somos la última rueda. Eso llegará cuando ya se cubra todos los sectores y ya nadie esté protestando. Por ahí se acordarán del campesino, Pero ¿no? también Pero fallan los niveles de gestión de los GATS, de los gobiernos locales, ¿no es cierto? No hacen así es. gestión. Así es porque gracias a Dios en nuestro sector, o sea, el campesino, el campo, como que no es un lugar en donde el virus entre agresivamente, esté por ahí contagiando, ¿no? Por suerte, ¿no? Y esperemos que esto siga siendo así. Pero si estos escenarios se complican, que vienen virus más agresivos, que vienen cosas mucho más fuertes, Ujú. también tenemos en el campo un grave problema, que nuestro campesino es muy confiado, es demasiadamente confiado. Ahí hablemos del campesino, del campesino rural, estrictamente, de la persona con escasos niveles de educación. Allá se abusa mucho de la salud y ahí pues la gente a veces anda sin cuidarse nada, ni siquiera mascarillas ni nada. Tendríamos que hacer una gran campaña también educativa alrededor de nuestra gente. Eso también sería importante. Pero lo básico, lo básico es que los productos no desabastezcan a la sociedad, Ujú. que los productos lleguen a los precios que son, que no permitamos espirales inflacionarias, que nadie quiera aprovecharse de esto, ¿sí? Y que realmente las autoridades, dentro de sus cálculos y dentro de sus operativos o propuestas que nos hagan, se considere esto de los que ellos llaman el puente, o creo que le tienen otro nombre, para que no haya desabastecimiento en las ciudades. Como se hizo cuando hubo el confinamiento total, que esto habría que reeditarlo realmente y Correcto. volverlo a practicar. Entonces, nosotros estamos siempre pendientes, preocupados, comprometidos para que no haya básicamente el desabastecimiento y la sociedad siga consumiendo. Entendemos que la economía se deprime, que hay menos consumo, pero el llamado nuestro también es que consumamos lo nacional, consumamos la producción nacional, que digámosle no al contrabando. Cuando veamos productos que son de afuera, pues prefiramos lo nuestro, porque ahí nos dan una gran mano y están apoyando a un sector bastante deprimido y que se las ha jugado el todo por el todo para no fallarle justamente al ciudadano, al citadino, al ciudadano de la ciudad, ¿no? Y a nuestro hermano de esta sociedad ecuatoriana. Eso diría yo, Wilman. Francis, está claro que ustedes no le fallarán entonces al país en cuanto a producción alimenticia, que llegarán a los centros de abasto. El problema es a partir de allí, cómo llegamos al consumidor. Y usted ha sido sumamente claro, que aunque no es un problema de incumbencia directa hacia ustedes, sí tienen los gobiernos locales y las autoridades correspondientes que solucionarlo para que el producto llegue al consumidor, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que si hubiera, por ejemplo, un encadenamiento de lo siguiente, por ejemplo, un gran liderazgo alrededor del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que hayan una gran organización en las ciudades a través de presidentes de barrios, posiblemente de ligas deportivas, posiblemente del Ujú. poder ciudadano, de la estructura de la organización social, llamémosle así, ¿De ¿no es acuerdo? cierto? Que el ciudadano también se involucre en esto y a través de algún encadenamiento que haya entre líderes de sectores, de barrios y todo lo demás, ¿no es cierto? A nivel de Ministerio de Agricultura y Ganadería y productores, yo creo que el desabastecimiento nunca llegará, que habrá el abastecimiento a través, por ejemplo, de mini ferias que podrían hacerse de pasito en tal sector, pasarán camiones ofertando tales días, es decir, organizando esto. Creo que esto es posible, podría pensarse en algo de esto, en organizar realmente este circular de los productos agropecuarios en la ciudad. Y creo que esto sería tarea de los alcaldes, tarea de los Claro, prefectos, claro.
tarea de todos los funcionarios públicos, ¿no es cierto? Funcionarios públicos que están ganando su sueldo, ¿no es cierto? Y que están en teletrabajo, que de alguna forma también se involucren en cosas que a lo mejor no estén dentro de sus obligaciones normales, pero sí de sus obligaciones morales con la ciudadanía y hagamos en la parte alimenticia, que es una situación sumamente importante, que nunca exista desabastecimiento, que eso sería terriblemente grave. Francis, muchas gracias su bondad y su gentileza por atendernos. A usted, Wilman, gracias por este espacio y por esta oportunidad. El doctor Gracias. Francis Abad, coordinador nacional de la Prefederación de Pequeños y Medianos Productores de Leche del Ecuador, en su participación aquí en nuestro programa El Testimonial. Hasta pronto, Francis. Gracias. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.